Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskander. La historia de hoy se titula El reloj maldito, primera parte. Cuenta una antigua leyenda celta que cada año en una fecha específica, la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se abre, y durante la larga noche, el tránsito de almas y seres entre ambos mundos se incrementaba, hasta tal punto que, una vez llegada la mañana, el mundo quedaba sumido en una paz total, similar a la calma en el mar después de la peor de las noches de tormenta. De acuerdo a esa leyenda, la fecha especial en la que esto pasa es el 31 de octubre. Hubo una noche de estas hace muchísimos años, tantos ya que aquella noche se ha mitificado como una noche tenebrosa, capaz de engendrar las peores monstruosidades de la creación. Esa noche, cuando cayó el sol, el mundo tembló, y extrañó como nunca al astro rey. El viento soplaba inmisericordia, y una oleada de frío envolvió al mundo con un manto misterioso, lúgubre, presagiando los más oscuros augurios. Esa noche, justo después de la puesta del sol, dos amigos, Marcos y Juan, decidieron aventurarse en una travesía peligrosa. Habían oído los rumores de la existencia de una antigua mansión a las afueras del pueblo. La gente rumoreaba que en esa casa había un objeto, algo tan poderoso que nadie podía entender y mucho menos controlar. Se contaba, en voz baja y con mucho temor, que todos los que habían logrado encontrar la mansión habían perdido la razón. Su mente se había visto destrozada por un poder sin igual. Pero quizás lo más inquietante de la mansión es que nadie sabía exactamente dónde estaba. Era como si tuviera vida propia y pudiera moverse como un satélite alrededor del pueblo, como si lo patrullara desde la distancia, o quizás como si fuera un cazador solo esperando el momento justo para lanzar su ataque letal. La gente rumoreaba, con terror, haberla visto a la orilla de la carretera del lado norte. Otros aseguraban haberla visto hacia el oeste, junto al riachuelo, y otros, más ancianos, recordaban haberla visto hacia las montañas del suroriente. El misterio convertía la vida del pueblo en una feria gris, con una población temerosa y ausente. Los chicos, que estaban aburridos de la monótona vida del pueblo, decidieron aventurarse a buscar la susodicha mansión, y qué mejor época que Halloween para invocar su presencia. Las últimas luces del diminuto pueblo quedaron atrás, sumergidas en el tupido y profundo bosque. Las hojas de los árboles se mecían al suave compás del viento vespertino, y el frío estaba instalado sin remedio entre las ramas y los troncos, dando la impresión de estar el bosque enteramente helado. Caminaron durante largas horas, a veces conversando animadamente y otras tantas en completo silencio, concentrados únicamente en el haz de luz que sus linternas podían proyectar. La débil luz de la luna les daba un pequeño confort en medio del paisaje inhóspito y completamente desconocido por parte de los chicos. El ambiente de a poco les transmitía una sensación extraña. Era algo difícil de expresar en palabras, pero ambos sintieron, casi al tiempo, las energías que fluían esa noche en el bosque, y que, aunque no fueran conscientes de ello, estarían por desatar un infierno nunca antes visto por ningún ser humano. Debía ser cerca de la medianoche, pero ninguno de los dos lo sabía con exactitud, cuando lograron entrever en medio de los árboles una enorme mansión oculta en el bosque. Los chicos no podían creer lo que estaba ante sus ojos, el epicentro de todos los rumores y habladurías del pueblo. La enorme construcción estaba semidestruida por el paso de los años, pero conservaba el ambiente lúgubre, un aura espectral que sería como una advertencia susurrada para todo aquel que osara tan siquiera acercarse a su lugar de reposo. Marcos y Juan se quedaron paralizados por un momento, impávidos ante la construcción que se encontraba ante ellos. Sintieron en ese momento que debieron alejarse de allí cuanto antes, correr lo más lejos posible. Pero la curiosidad les motivó a dar un paso al frente. Juan empujó la puerta principal y se abrió paso en medio de la pequeña nube de polvo y telarañas que se formó en la sala. Una vez que se disipó esa suciedad, las linternas iluminaron la sala de la desvencijada casa. Los pocos muebles cubiertos de gruesas capas de polvo estaban lanzados por todas partes, como si alguien los hubiera tirado de mala manera. Manchas negras cubrían las paredes,
como salpicaduras de un líquido espeso y oscuro. Una idea, sin embargo, rondaba la mente de los chicos. Los rumores que habían escuchado desde niños hablaban de un objeto, un artefacto que estaba en la casa y que tenía un poder indescriptible. La leyenda contaba que quien estuviera en la casa se lo encontraría tarde o temprano, ya que más bien el objeto lo estaría buscando. Intrigados por este pensamiento y por el ambiente de tensión evidente que se vivía en la casa, y el absoluto silencio que a esas horas de la madrugada reinaba con puño de hierro, los únicos sonidos que podían escuchar eran sus propias respiraciones agitadas y las pisadas amortiguadas en el piso de madera. Marcos empujó la puerta de una de las habitaciones de la casa, y la puerta se abrió con un lento quejido oxidado. Los dos chicos pudieron ver, echado en un rincón, un antiguo reloj de madera cubierto por una gruesa capa de polvo y con varias fracturas a lo largo y a lo ancho. El reloj estaba ubicado de tal manera que daba de cara exactamente hacia la puerta de la habitación. Sus manecillas descansaban inertes, sin impulso, al igual que el péndulo, que incluso parecía pintado en el fondo del aparato. Durante ese breve instante, en el cual los chicos vieron incrédulos al reloj echado en un rincón, tuvieron la sensación que el tiempo se detenía, o más bien, que los atrapaba en aquellas paredes, que sin importar lo que hicieran, estaban presos para siempre en una dimensión controlada por ese reloj, que canalizaba toda la energía siniestra del tráfico de almas entre el mundo real y el mundo espiritual, que en aquel momento dio impulso al desgastado péndulo y dio vida a las manecillas desvencijadas. Los chicos vieron con pavor cómo las manecillas, en vez de avanzar de la forma que lo hacía habitualmente, giraban en sentido contrario, como si se tratara de un conteo regresivo, un ultimátum extradimensional que no tenía otro final más que acabar con sus mentes y destruir toda esperanza y pasión por la vida. Las manecillas dirigían los horrores de la casa como si se tratara de un titiritero invisible y voraz, y con cada avance el espectáculo se volvía más aterrador. Los chicos corrieron a toda prisa hacia la puerta, sus corazones latían a toda prisa y el pánico estaba reflejado en sus rostros desencajados. Marcos trató de abrir la puerta, solo para descubrir que estaba cerrada con llave por fuera. Juan intentó romper una de las ventanas, pero el cristal no cedió ni un milímetro. El chico golpeó furioso el cristal, con lágrimas de terror en sus ojos. Un sonido siniestro, infernal, los sacó de su terror. Los dos miraron hacia lo alto de la escalera por donde habían bajado. El reloj estaba allí, dando sus campanadas. 1, 2, 3, 4, 5 campanadas. El minutero marcaba que faltaban 5 minutos para llegar a 0.